momento, después de 2 meses de intentar charlar un poco en Twitter sobre el mercado y lo que vamos viendo nosotros, se armó esta charla medio espontánea y con algunos disparadores. Yo quería bueno, que quizás Fabián podés empezar como a hablar sobre los drivers que ves por el lado bueno y los obstáculos por otro. Y a raíz de eso podemos ir desarrollando las preguntas que puse recién en Twitter. No sé si lo llegaron a ver. Lo vi. Armé como un punteo. Perfecto. Si querían repaso un poquito el puntapié inicial. Dale. Eh, a ver, en primer lugar, sin lugar a dudas, comenzó hace poquito un cambio en las expectativas, ¿no? del mercado inmobiliario. Nosotros ya el año pasado, en agosto, septiembre, cuando fue la Expo Real Estate, habíamos comenzado a notar que bueno, los precios habían cambiado un poco de ciclo. Luego en el segundo semestre volvió a tirar digamos, la presión bajista, pero el año cerró, 2023 cerró con precios con subas nulas, subas o caídas nulas. O sea, fue el primer año en 5 donde los precios habían dejado de caer. Y esto sin lugar a dudas era una excelente noticia, pero recuerdo que ahí se dio un gran debate con los colegas que todavía no veían ese sesgo, digamos, esa presión en la suba. Nosotros en ese momento nos centramos en, che, ¿qué está pasando? Obviamente uno con una visión más quizás, uno se interroga sobre si tienen o no razón. Nosotros veíamos datos del ROI, pero en ese momento llegamos a la conclusión que lo que estábamos viendo era un mercado que iba en dos velocidades distintas. Algunos índices que más orientados a tickets promedio más bajos seguían mostrando que los precios caían, mientras que los tickets más altos habían comenzado a estabilizarse. Esa fue un poco nuestra conclusión. Detrás de eso veíamos drivers que comenzamos a analizar y vimos el semáforo, que hay diferentes versiones del semáforo que andan dando vueltas. Nosotros centramos el análisis en lo que pasaba, por un lado, con la oferta de inmuebles, y veíamos que la oferta había comenzado a caer muy fuertemente. Hoy estamos un 40% abajo de lo que fue la oferta récord de inmuebles. Empezábamos a ver cómo, como segundo driver muy importante, cómo los costos de la construcción comenzaban a disparar, a subir lentamente. Hoy, en perspectiva, cuando vemos el aumento de precios de lo que pasó en marzo, luego del cambio de gobierno, parece una suba muy leve, pero la suba actual es gigante, y luego vamos a hablar puntualmente del tema. Otro factor era la rentabilidad de los alquileres. Ahí todavía no se vislumbraba, había mucho debate sobre si se iba a derogar o no, o a cambiar la ley de alquileres, pero sin lugar a dudas la rentabilidad es lo que impulsa a los inversores a comprar inmuebles, y es una parte muy importante de la demanda. Y veíamos que la rentabilidad mes a mes aumentaba, luego de haber llegado a pisos a mediados de 2020 del 2%, había retornado al 4 o 5% ya hacia mediados del año pasado. Entonces, ese era un gran cambio. El semáforo digamos, de indicadores, de motores de actividad, había cambiado de ser un panel lleno de rojos o amarillos, comenzaba a tener puntos verdes. Y después, el poder de compra de los salarios comenzaba también uno empezaba a vislumbrar una recuperación. Y después habían muchos amarillos, por ejemplo, la distorsión de precios, que estaba cayendo. Y bueno, eso era nuestro sostén para decir, bueno, sumado al hecho de que los precios en perspectiva histórica estaban casi en mínimos de muchos años, por lo menos en el tercer o cuarto lugar, veíamos que estaba todo dado para la recuperación. Ese era un poco el panel hoy, y hoy, si querés, vemos que quizás el gran cambio que podemos observar es que continuó la caída en la oferta de inmuebles. Hay 60.000 inmuebles menos en venta que con respecto al máximo de 2022, que Es es un un montón. montón. 60.000 menos. Y vemos que el costo de la construcción se súper disparó. Porque estar muy bajo de ser un país donde la construcción era muy barata, que llegó a estar en $400, ahora estamos en 1.300, superando el promedio de los 6-7 años. Así que es un país que puede variar fuertemente en 4 meses nada más. Así que, bueno, eso es un poco el estado donde nos encontramos hoy. Bien. Un dato respecto del mercado de alquileres, algo que yo noté a raíz de todo esto que vos decís, sumado el DNU que impulsó la oferta de alquileres. eh, lo que yo notaba, que no me pasaba hacía años, era imposible tasar respecto de la rentabilidad
que le podés asignar a un departamento en alquiler. Bueno, a partir del DNU y un poco la flexibilidad del mercado, un poco también, bueno, la drástica caída de los valores de departamentos de precio de venta y el aumento en pesos de los alquileres, me empezó a dar un poco más la fórmula más lógica para tasar, decir, bueno, este departamento se alquila en tanto, se está alquilando un similar a tanto, bueno, eso teniendo en cuenta una rentabilidad del 4%, me daría un precio de venta tal. Yo no sé, esto es una dinámica que a mí no me pasaba y que me empezó como a ayudar, además del ROI, ¿no? Para los que no saben, ni siquiera nos presentamos, pero bueno, el ROI es el relevamiento de operaciones inmobiliarias, que es una base de datos que compartimos con 26 inmobiliarias y Fabián y yo coordinamos la información y cada tanto sacamos un informe y contamos un poco los resultados. A raíz de eso, es la primera vez, volviendo al tema, que puedo analizar, además de comparables vendidos sacados del ROI, un poco esto de ver la rentabilidad, o sea, el precio de venta basado en la rentabilidad. Eso es una observación que hago. Dicho esto, también un poco lo que veo sí que está pasando ahora, que hoy estamos en casi mayo, o sea, estamos hablando que ya pasaron 4 meses de DNU, tenemos oferta récord de departamentos en alquiler desde que yo llevo el registro, que es junio 2012, o sea que es realmente una serie interesante en donde nunca se vio más de 13.000 departamentos ofrecidos en alquiler. Y esto lo que yo le comentaba recién, antes del space a Fabián, es que también se puede atribuir a un efecto recesivo, así como no cayó el consumo en los supermercados, bueno, no se terminan cerrando tantos contratos y se empiezan a acumular la cantidad de departamentos ofrecidos a medida que pasa el tiempo. Esa es una observación y por supuesto, ¿esto qué hace? Que yo, si voy a tasar un alquiler y no logro alquilar a lo que venía alquilando, vengo tasando más abajo y con una inflación todavía sostenida. Por supuesto, no del 20-25% como diciembre, pero no deja de tener un impacto, digamos, en el precio real de los alquileres. Eso era una observación con respecto al mercado de alquileres. Ahora, Fabi y Juan Manuel, no sé, volviendo al tema de precios de venta. ¿Es verdad esto de ustedes lo perciben en la empresa de ustedes que aumentaron la cantidad de consultas para visitar departamentos en el inicio del 2024? Juanma, si querés. Hola. Sí, no, a Juanma no ¿Me lo escucha? veo. ¿Me Ahí escucha? está, ahora Ahí sí. está, ahora sí. Sí, sí, pues estoy entre varios dispositivos acá chequeando. A ver, para que se den una idea, en lo que va del año, en nosotros las consultas de venta nos aumentaron un 53%. Wow. Con lo cual, ya hubo otros colegas del sector que estuvieron hablando sobre este punto, por ejemplo, ceñido al aumento de la consulta en portales, y se está registrando mayor dinamismo en las consultas, hay mayor, más cantidad de llamados, o sea, esto bien medido, hay más. Hoy nosotros tenemos casi un 40%, 37% más de visitas de venta, que en parte podemos atribuirlo al equipo comercial porque algunas son búsquedas, pero también de llamados directos sobre la base del stock propio, y eso te habla de un mayor dinamismo. Ahora, cuando vamos, acá hay una cuestión que podemos hablar de la limitación de pensar este mercado como una oferta y demanda perfecta, como si fuera un mercado sin intervenciones. Lo cierto es que vos recién, Sole, por ejemplo, mencionabas el cambio de normativa con la ley de alquileres y ya ves cómo eso dio una norma que cambió de raíz lo que venía pasando anteriormente y ya puso un sobrestock fuerte en el mercado, y hoy lo que antes pasaba con los alquileres, que por ahí publicabas un aviso y a la semana tenías alquilado el departamento, hoy incluso tenés valores de alquiler que no se convalidan. Entonces, de la misma forma, hay cosas que tienen que ver con el mercado respecto a lo que tiene que ver con los precios, que también tiene que ver con lo que son la dinámica de la demanda y la dinámica de la oferta. Hoy, si hacemos la comparación de lo que es la oferta promedio, por ejemplo, el stock promedio de marzo, seguimos teniendo un promedio de 105.000 unidades. 105.000 unidades, y te está hablando prácticamente de un mercado que es un 70% más grande en stock que un mercado normal. O sea, donde podemos decir que hay un elemento para que los precios concretamente suban. Y respecto a la demanda,
que tienen que ver con las operaciones concretas, si nosotros vamos al primer trimestre, sumado el primer trimestre del 2024, suman 7.494 operaciones. A ver, eso es un 16% más que el primer trimestre de 2023. Digo, el 2023 no fue un mal año, y hoy estamos un 16% arriba de eso en cantidades. Pero digo, la cantidad solamente no te puede dinamizar los precios. Si vemos eso con respecto, por ejemplo, al 2019, que había sido el peor año previamente, o sea, de los años históricos, había sido el 9%, hoy estamos un 9% arriba en el trimestre que el primer trimestre de 2019. Ahora, te hago este ejercicio para que veamos la dinámica de la demanda mucho más atrás y en una perspectiva de más largo plazo. Si ves los 5 años anteriores a 2019, o sea, el promedio del primer trimestre del 2014, 2015, 2016 y 2017 y 18, tenés que el trimestre este de 2024 es un 17% menos de cantidad. O sea que todavía no pudiste recuperar la dinámica previa. Y si ves los 5 años anteriores, es decir, los 5 años que van desde, que incluyen 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009, es 36% abajo en cantidades. Dicho esto, para poner un driver más sobre lo que tiene que ver con la dinámica de precios, en términos de demanda, tenés una demanda que si bien se viene recuperando y no alcanza a tensionar ese stock que para nosotros es un stock totalmente crecido. Eso como primera aproximación. No sé si hasta ahí se entendió un poco lo que tiene que ver con la dinámica de oferta y demanda que impacta efectivamente sobre los precios. Sí, hay momentos en esa serie histórica que hay cepo y no hay cepo, y hay crédito y no hay crédito, ¿no? Y 2019 fue un año de que teníamos precios altísimos, o sea, un dato del ROI lo que nos dice es que los precios del 2023, corregime Fabián si no me equivoco, fueron un 32% más bajos los del 2023 que los del 2019, ¿no? Exacto, eso es en términos nominales, tal cual. Después Ok. con el efecto de inflación, bastante más. En Bastante menos. términos generales, podemos decir, yo no me animo a decir ni ahí. A ver, una de las cosas que más me volvió loca los últimos meses es escuchar que los precios de las propiedades iban a aumentar un 50%. O sea, me pareció, con la mano en el corazón, un barate y de algo como espontáneo con cero análisis, ¿no? Sí, Del mercado específico. ahí sí puedo, solo déjame hacer una pequeña reflexión, porque, a ver, si los precios subieran 50%, sería superar en términos nominales y reales los precios de 2017, que fue, y permitime comparar, y hagamos todos una reflexión, cómo varió la economía entre ese momento y el hoy. Para llegar a los precios de 2000 y superarlos de 2017, en ese año teníamos una economía, en primer lugar, sin cepo. Entonces ahí la primera pregunta que hacemos es si es posible que este año salgamos del cepo y en todos los gradientes, porque incluso el cepo se puede ir eliminando en pequeñas porciones, o sea, se puede llegar a unificar el mercado cambiario, pero pueden llegar a seguir las regulaciones financieras o por ejemplo, en el flujo de capitales. Pero bueno, ese es el primer tema que varía mucho respecto de 2017. Segundo punto, que es clave, las hipotecas. A modo de ejemplo, en 2017 se hicieron 17.000 operaciones con crédito hipotecario. Llegaron a Fue el representar, año con más hipotecas. sí, y en enero de 2018, por ejemplo, el 41% de las ventas se hicieron con hipoteca, Claro. de las escrituras. Fíjense lo lejos, estamos todos festejando porque hubo un banco que sacó una línea que probablemente sea para hacer 300 operaciones o 200, no sé cuántas van a hacer, ojalá que sean muchas más. Bienvenido, bienvenido. Pero esto me llega al tercer punto. El 2017 el salario promedio en dólares era $1.400 de RIPTE. Hoy estamos en 530, 600 Claro. quizás. Estamos un 62% abajo. O sea, la cantidad de personas que pueden llegar a calificar para un crédito hipotecario van a ser el 62% menos que en 2017. O sea que si hubiera crédito para todo el mundo, sería un 62% menos. Tercer Sí, punto. Cuarto punto, la oferta. Creo que, no me equivoco, hay que ver cuánto, pero creo que era la mitad de oferta que ahora. Por supuesto que hay una retroalimentación. Mercado dinámico con hipotecas, se baja la oferta, obviamente. Y después, último punto, un dólar súper apreciado, el tipo de cambio real de época más que es súper apreciado, con
flujo de capitales que hacían que eso se apreciara más. O sea, un contexto económico muy distinto que haría falta para que los precios pudieran subir el 50% y superar los niveles de 2017. O sea que bajo ningún concepto eso puede llegar a pasar, creo. Obviamente hay un colega que siempre habla de la bola de cristal y ese chiste es Santi Magnin, que le mandamos un cariño si escucha, pero... perdón. Ahí te Entonces, perdí, sí. básicamente eso, no veo drivers reales, sí veo condiciones para que, por ejemplo, haya un shift de demanda muy fuerte y creo que estamos observando para unidades de ticket promedio más chicas, o sea, entre 40.000 y 90.000 dólares. Creo que va a haber mucha demanda en ese segmento. Creo que ahí sí puede haber una presión alcista en los precios, hay que ver cuánto, pero en las unidades más grandes, de mayor ticket, no veo que pueda haber un cambio tan grande a nivel de precios, por supuesto. Bien, una observación sobre el tema crédito, me parece un entusiasmo un tanto prematuro, por supuesto que por algo se empieza, pero yo lo que noto, que también hago alquileres, que no la mayoría hace, y es un mercado que uno puede percibir el salario que está teniendo la gente para poder aplicar un alquiler. Yo lo que noto es que está costando alquilar departamentos de, qué sé yo, 500.000 pesos, tienen que ganar 3 veces eso. Me cuesta creer que si está costando alquilar, pueda ser, digamos, una explosión de créditos hipotecarios en el corto plazo. Así que nada, eso es una observación. Por supuesto, hay un dato interesante que dice Santi, que, a ver, si bien UVA más 8% de tasa es altísimo, de hecho, así fue como terminaron los últimos UVA del 2018, habían empezado con UVA más 3 y terminan con UVA más 8. Hoy las propiedades tienen un precio mucho más bajo, o sea, en ese momento eran como el pico. Me parece quizás esa la única observación interesante y donde pondría yo el foco, ¿no? Porque realmente es un dato interesante. Pero bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que hacer hoy un contrato con crédito, con cepo, cuando el dueño te dice que quiere la plata en efecto, no la quiere bancarizar, y hacerlo con crédito implica hacerlo en el banco que pone el crédito. Bueno, son cosas de la operatoria que pocos dicen, digamos, y que generalmente llevan a ser un obstáculo adicional para el dinamismo, digamos, de hacer operaciones con crédito. Sole, una cosa más que agrego como para mencionar. Digo, yo creo que hay cierto optimismo del mercado financiero, que obviamente el mercado de real estate también es un mercado donde se negocian en muchos casos una necesidad y el derecho, o sea, porque hay cuestiones vinculadas a la vivienda que están en la Constitución, con lo cual se mezcla eso, pero también se mezcla el mercado de activos. Estos son activos que tienen mucho más lento ajuste que el mercado financiero, donde es un mercado que diariamente se transaccionan en pantalla y vos estás viendo todo el tiempo el valor que se transaccionan los bonos que se negocian todos los días. De hecho, en muchos casos, de acuerdo al nivel de riesgo y de acuerdo a la necesidad de liquidez, distintos inversores tienen su diversificación, activos de mayor y de menor liquidez. Esto no es un mercado donde las cosas ajusten automáticamente. Entonces también hay que ser cuidadoso respecto a eso, porque como vos bien decías, y Fabi anticipó con respecto al salario promedio, cuando se están haciendo las cuentas con los créditos hipotecarios, se están haciendo las cuentas de cómo podría comprar alguien una propiedad con un salario de 3 millones de pesos. O sea, un salario de 3 millones de pesos hoy es un salario que son 5 o 6 RIPTE. Entonces, 5 o 6 salario promedio de trabajador registrado, con lo cual estamos hablando de una minoría, que probablemente sean muchos de los cuales tengan en una buena medida solucionado el tema de la vivienda, con lo cual... Totalmente. De un alcance masivo, un poco retomando lo que vos decías con los alquileres, estamos viendo un efecto en la gente que no convalida los valores de los alquileres por un tema de efecto de ingreso disponible. Hoy también la vida se está haciendo mucho más cara en dólares. Si bien eso puede explicar que los costos empujen a la obra nueva y a los estrenar, también está dejando mucho menos dinero disponible para que alguien pueda comprar una vivienda o tenga ahorro disponible para comprar una vivienda. Y eso limita y es un driver fuerte de la demanda. Con lo cual, si eso no se da, es muy difícil pensar que los valores se van a recuperar rápidamente. Vuelvo sobre un punto que mencionaba Fabián con respecto al segmento. Hace días salió vinculado al informe que hace el SEMA con reporte inmobiliario y con RIMAX, que los valores habían subido en el interanual. También hay que ser muy cauteloso porque a veces se habla de un fenómeno particular sobre un segmento, que puede ser, como decía Fabián,
1, 2, 3 ambientes que dan un promedio de 80, 90 mil dólares, que no es el segmento, que no es el total del mercado. Y es probable que los departamentos chiquitos tengan una presión mayor porque están con en términos relativos, mucho más baratos que los departamentos de más de 100 metros. Pero ciertamente eso es un fenómeno circunscrito a ese dinamismo. El mercado no es solamente eso. Entonces, mirándolo en conjunto, lo único que podemos decir con total, siendo cabales, es el año pasado, todo 2023, de acuerdo a los datos del ROI, que es por lo menos la plataforma que nosotros sintetizamos con más de 25 firmas, en esa plataforma los valores variaron cero el año. Entonces, eso sí podemos decir, hay piso, hay piso, hay piso. Después hay fenómenos estacionales. El año pasado también nosotros detectamos una mejora en el primer y segundo trimestre en los precios de cierre de 2023 respecto a 2022, y todos los que hoy están bullish estaban diciendo, no, estos son los desubicados, son los ensobrados, que no es lo que está pasando en el mercado. Y ahora parece que se da la inversa, porque hay cierto optimismo en determinados mercados. Parece que algunos hablan de subas del 50, de subas, etcétera. No quiero hacer nombres porque me parece que a muchos casos son muchos. Yo puedo pensar que están buscando la profecía autocumplida y que eso automáticamente mueva los precios. Tenemos que ser más cuidadosos, porque acá la gente se está jugando sus ahorros de toda la vida, está transicionando entre un hogar y otro. Sí hay un componente inversor, pero hay un componente de vivienda muy fuerte. Y me parece que, hablando de eso, tenemos que ser un poquito más cautelosos, sobre todo para traerle tranquilidad a los que están tomando una decisión en este momento y los que están proyectando cómo comprar su primera vivienda. Otra observación, esto a nivel personal, ¿no? Lo que yo noté es que el año pasado, antes de las elecciones, había aumentado la cantidad de visitas interanualmente, pero aparte era como que la gente ya venía decidida a cerrar. Yo ahora eso no lo veo tan contundente. Había como una expectativa de que por ahí el costo de escrituración se iba a disparar mucho por una posible devaluación. Bueno, eso hizo que quizás septiembre haya tenido, al menos en el ROI, creo que el récord de operaciones de todo el 2023. Yo eso ahora no lo veo. Y volviendo a esto de que se habla de la economía en general, si se viene recuperación en B, en pipa de Nike, o sea, yo lo que veo, que por ahora veo estabilidad. Esa es la palabra que a mí me gusta más para definir lo que yo siento que va a pasar por lo menos en los próximos 2 meses, 3 meses, de los precios de los inmuebles. No veo como un aumento así contundente respecto de los precios de cierre, ¿no? Siempre hablando de precios de cierre, no de publicación. No sé si ustedes coinciden. Sí, claramente, a mí me parece que de vuelta, es como que se han invertido los roles, como decía Juanma recién. Nosotros éramos mucho más optimistas el año pasado que en promedio del resto de los colegas, y ahora somos más prudentes porque vemos, nosotros quizás manejamos un ticket promedio más alto, bastante más alto, y vemos que en ese segmento la dinámica es otra por el momento. Sí, pero de vuelta, sí estamos viendo una mayor presión de demanda en unidades de ticket promedio más bajo. Todo lo que son los departamentos de 70, 80, 90 vuelan. Hay mucha demanda, y también reservas. Así que se entiende ese fenómeno circunscrito sobre todo a los departamentos más pequeños o de ticket promedio más bajo. Después, yendo a las fundamentals, a los motores del mercado inmobiliario, de vuelta, cambiaron los drivers, sobre todo la construcción. Ese es el que quizás más haya cambiado, y eso a mediano va a traccionar los precios al alza. Eso es algo, y va a cambiar la ecuación de demanda. Así como durante muchos años, por la brecha cambiaria, por el color de la plata y por el sobrante de pesos y por millones de cosas, el negocio se dirigía más, se inclinaba la balanza hacia los emprendimientos. Ahora es probable que de vuelta hacia el residencial usado. De todas formas, va a seguir, sobre todo en lo que es a estrenar, mucha demanda, y se sigue viendo un mercado de emprendimiento súper dinámico todavía. Pero en algún momento es probable que los desarrolladores comiencen a trasladar la suba en algún momento. O sea que eso también hay que ver cómo sigue, hay que estar expectantes. Entonces, lo que nosotros vemos sobre todo es un cambio de las expectativas, no tanto de los fundamentals o motores del mercado inmobiliario. Y con segmentos del mercado inmobiliario que son distintos. De vuelta, los tickets promedios más bajos con una velocidad, los tickets promedios más altos con otra, y hay que seguir. Pero si quieren, nosotros vemos dos grandes drivers del mercado inmobiliario. Por un lado, los salarios en dólares por metro cuadrado, y después nosotros agregamos siempre uno porque da muy bien lo que se llama bondad de ajuste en términos de econometría, que es qué pasa con la liquidación de divisas del mercado agroexportador. O sea, ese es un mercado que
gran parte del excedente lo suele volcar al ladrillo. Y eso da muy bien, correlaciona muy bien con el precio del metro cuadrado. Ahora bien, eso teniendo en cuenta la ausencia de cepo. Cuando hay cepo, esa correa de transmisión se rompe bastante, Claro. bastante. Y después, un Eh, tema, perdón, sí, no, perdóname. y un tema, al menos de mi lado, que es, ojo, y ahí hablo como economista, que lo que estamos para mí viviendo es un equilibrio súper inestable a nivel macroeconómico. Es decir, hay muchas cosas que están todavía atadas con alambre. Entonces, hay que ser muy cautos porque hoy todos somos muy bullish. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nominal, el dólar oficial, está quieto hace 4 meses. Entonces, eso está tiñendo nuestras perspectivas de lo que está sucediendo. Ahora, si mañana se dispara el dólar 60%, estoy seguro que es otra charla que estaríamos teniendo ahora. Entonces, todo parece indicar que el gobierno está en condiciones ahora. Ya pasó lo peor, que es el primer trimestre del año, porque todavía no eran dólares. Ahora, con la cosecha gruesa, es probable que el gobierno está casi llegando a la orilla. Pero hay un montón de cosas que pueden cambiar. Entonces, somos realmente cautos en este momento. Y me parece que eso, desde el sector, tenemos que trasladar eso, cautela. Están cambiando los drivers, son noticias súper positivas, o sea, oferta, rentabilidad, costo de construcción, dispersión de precios. Estamos a nivel de precios de mínimos históricos, a nivel casi de 2004 de precios. O sea, hay cosas realmente positivas para que el mercado despegue. Y ni hablar si comienzan los créditos hipotecarios, ni hablar si hay un blanqueo, ni hablar si hay un blanqueo fuerte, eso va a Sí, volcar un elemento más de demanda, pero todavía, y ni hablar si se recupera el salario en dólares de las personas, que es el gran faltante en este momento, ¿no? perfecto. Tengo a alguien que quiere hacer una pregunta. Le voy a dar el micrófono para... Porque creo que cubrimos bastante. No sé, Juanma, ¿te quedó algo en el tintero? Me parece que cubrimos bastante el... eh, Yo solo un comentario para poder mirar esto con los datos estilizados como para poder mirar el sector. Somos cuidadosos porque tampoco el año pasado cuando nosotros hablábamos que veíamos una suba en el primer y el segundo trimestre, también éramos cautos. O sea, estábamos haciendo un recorrido de muchos de los drivers que podían o no dar cuenta de un cambio de tendencia en el sector. Cuando pusimos esos datos, todos nos salieron a matar. Hoy no es que estamos diciendo no. Vemos algunas cosas positivas, pero vemos muchas cosas que son signos de pregunta y en el semáforo no vemos todo verde. Entonces, con respecto a eso decimos, che, cautela, vemos segmentos, vemos dinámicas macro que por ahí no acompañan. Hay que ser cuidadoso porque el cambio de gobierno también trajo un alza de la nominalidad de la inflación y también de la inflación en dólares, medida en dólares. Entonces, tampoco podemos agarrar y extrapolar, como hacen muchos colegas, en la dinámica de 3 meses o de 4 meses y anualizarla y proyectarla, porque ahí estaríamos incurriendo en un error que no tiene sentido. Era como cuando hubo una suba de precios o se dispararon los precios durante una semana y eso anualizarlo como si esa fuera la inflación proyectada. Digo, en eso hay que ser cuidadoso, no son así los comportamientos, y menos en el real estate. Digo, eso para que quede claro también con respecto a las expectativas de precios que vamos hacia futuro. Y un dato más que digo, que tiene que ver con el stock. Ojo, porque en el stock de departamentos ofrecidos, nosotros teníamos en enero un promedio de 109.000 unidades ofrecidas en el sector. Eso disminuyó a 100.000 para febrero, pero en marzo vemos de vuelta un promedio de 104.000 unidades ofertadas, con lo cual el mercado en marzo creció un poco más, con lo cual tampoco está claro que el stock se siga disminuyendo mes a mes. Digo, hay que ver lo que pasa en los próximos meses. Eso. sí, ese stock es todo tipo de inmueble. Ojo que Todo ahí tipo de tenés inmuebles. Todo. terreno, PHs. O sea, el segmento departamentos representa un 73-74% de la oferta que se publica. Solo un detalle respecto de lo que estabas hablando recién, que esto es a nivel práctica, ¿no? En la calle, lo que yo veo para que los precios de los inmuebles empiecen a crecer es que dos personas te quieran reservar el mismo departamento casi en simultáneo. O sea, ese tipo de indicadores son los que hacen que yo en la próxima tasación incorpore esa información al precio que le voy a decir. Y yo no sé, para mí es algo que todavía no se estaría dando, digamos, y que en momentos donde hay mucho dinamismo en mercado sí se da. Eso es una observación. Le voy a dar micrófono a un oyente que nos quiere hacer, no sé si un comentario, nos quiere decir algo. Pai Richard se está conectando. ¿Podés hablar? Estás como, tenés que desactivar
Tenés silenciado el micrófono. Sí, sí. Bueno, mientras tanto, no sé, esa era una observación, no sé si ustedes lo notan esto también de que estén digamos, dos interesados peleándose por el mismo Mirá, departamento. No sé Sole, hemos tenido al respecto, y nos sigue pasando, que cuando tenemos y el propietario acepta nuestra recomendación de valor de publicación, lo que nos pasa es que, por lo general, la novedad de un departamento que se incorpora a valor de mercado tiene consulta, y a nosotros nos pasó, Sole, no sé si te acordás, con un departamento que trabajamos juntos, que tuvimos una reserva en las primeras 4 visitas. Ahora, yo lo que sigo viendo es por ahí ese dinamismo con algunas publicaciones que salen a valor de mercado, pero por ahí se reservan en la primera o la segunda semana, y después de ahí hasta que se firma la operación no es que te llueven las consultas, no es que hacen fila. Muchas tienen la novedad, si está a valor de mercado, tienen una oferta por ahí cercana, que no es tan distante de lo que es los valores propuestos o los asking price, pero después no es que te piden por favor que el departamento los próximos 2 o 3 meses, que muchas veces lo dejamos publicado hasta que se escritura. Eso es un poco respondiendo a tu inquietud de que se peleen por el departamento. No. Vemos en algunos casos, cuando está muy bien tasado y publicado casi a valor de mercado, que vendemos muy sobre el valor de publicación. Pero después no es que siguen lloviendo las consultas. Sí, eso es una dinámica interesante que se dio en los últimos meses. O sea, yo en particular, en mi caso, la contraoferta promedio de todas las ventas no superó el 5%. Y eso tiene que ver con la precisión en la tasación de no salir con un precio muy disparatado. Terminás, digamos, mostrando el departamento y eventualmente con un interesado. Bueno, no sé, cubrimos bastante. Yo le di micrófono a... Ahí pidieron la palabra, Sole, justo yo empecé a hablar, pero había pedido... Ay, no la veo. ¿Querés aprobarlo vos? Porque yo no lo estoy viendo. No, a ver, Pai Richard pidió hablar, se había desmuteado, no sé si quiere decir algo que había solicitado hablar. Dale, a ver, le damos unos segundos. Total, no estamos ni en la tele ni en la radio y no nos apremia el tiempo. Dicen que los silencios ponen incómodos, ¿viste? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, mucho gusto. Gracias por el espacio. Quería hacerles algunos comentarios sobre el precio. Yo soy desarrollador. El problema que tenemos desde la devaluación, básicamente, es que no hay precio. Si hoy tenés que salir de pozo, no tenés precio. No tenés precio para salir de venta, por un lado. Y por otro lado, no tenés forma de pago. La gente viene muy escalada con la evolución del CAC. Yo tengo clientes que me ofrecen pagarme los departamentos 100% en dólares por adelantado y yo no les tomo las ofertas. Porque me pongo a mí, me traslada su problema a mí, tengo que arbitrar la probable evolución del dólar y yo no estoy para ese negocio. O sea, no quiero correr riesgos innecesarios, ¿sí? Entonces, respecto del precio, nadie vende por debajo del costo de reposición y el costo de reposición subió mucho. Nadie sabe si los precios que tenemos ahora van a ser los dentro de 3 meses. Es posible que los precios dejaron de subir, obviamente, pero todavía no estoy viendo que estén bajando. Hay algunos rubros específicos que por la falta de ventas empiezan a dar condiciones de financiamiento, cuotas, e inclusive han retrotraído alguna lista de precios a la del mes pasado. Pero rebajas, como para decir el costo de la producción va a bajar, no las veo. Hay un tema que me parece bien, que va en la dirección correcta, que es el último índice del CAC que se publicó esta semana dio 3,9%. Después de venir bajando del 33% en diciembre, 17% en enero, 8% en febrero, estamos en el 3,9%. Si la tendencia sigue el mes que viene, es posible que se alinee con la tasa del crawling pay que tiene el dólar. Entonces, un CAC creciendo al 2% mensual contra un dólar creciendo al 2% mensual, elimina todo riesgo de vender para el que compra, tomar un financiamiento en pesos más CAC y para el que vende también. Eso me parece que es una buena noticia que todavía el mercado no sé si la está incorporando. Y el segundo tema es, depende de cada nicho. Yo en el lugar donde construyo, desarrollo, me fijo qué stock tengo de gente que compite conmigo. Si estás en un lugar donde hay mucha oferta, hoy hay departamentos que se venden terminados al mismo costo que yo debería salir de pozo. Entonces es obvio que el que está buscando un departamento va a comprar uno terminado y no esperarme a mí 2 años y medio que le entregue un departamento más caro y más lejos en el tiempo. Tal cual. Pero esa situación depende de cada lugar y depende si se agota ese stock o no se agota. E inclusive en venta de departamentos terminados, si el mercado va a subir, también los van a subir de precio. Así que es un momento difícil, no es un momento como para sacar conclusiones a largo plazo,
pero me da la impresión de que la disparidad dólar-CAC, que era un problema muy serio hace un par de meses, tiende a resolverse. Debería el dólar devaluarse un poco, todo el mercado descuenta que va a haber una devaluación de un orden del 25 y 30% cuando levanten el cepo, y los precios en pesos, si dejan de subir contra una inflación de un 7 o un 8%, en 3 o 4 meses los precios van a volver a tener una lógica más cercana al mercado, ¿sí? Porque si no, los precios de venta que deberíamos tener hoy el mercado no los convalida. Así que bueno, esto es lo que quería decirles. Muchas Perfecto. Aprovecho y te puedo hacer una pregunta general. Por supuesto, no pretendo la exactitud, pero, por ejemplo, en el ROI nosotros lo que analizamos, un dato interesante es, dentro de todas las ventas, qué porcentaje se lleva la compra de inversor versus el que compra como vivienda, ¿no? En el ROI nos está dando que no supera, hasta el momento no ha superado el 11% de la compra de parte de inversores. En tu, digamos, negocio particular, ¿cómo se da esa dinámica de porcentaje? No, el inversor que entraba, como hace varios años, entraba de pozo para salir a los 6 meses haciendo una diferencia, desapareció hace rato. Bien. Todos mis compradores son usuarios finales. Pueden ser que no sean usuarios directos, que lo compren para un hijo o que lo compren para alquilar, pero en general son usuarios finales, no es el inversor especulativo Perfecto. Que se posiciona en metro para salir rápido. Hace rato de esto, hace rato. Y tampoco el que lo compra para cuando esté terminado ponerlo en alquiler, me imagino. Bueno, el año pasado hubo mucho movimiento cuando el mercado del alquiler temporario y la Argentina era barata en dólares, había mucho interés y muchos departamentos que se volcaron, como ustedes lo conocen perfectamente, al mercado de alquiler temporario. Hoy, alquiler regular, medido en pesos, ajustado por inflación, se ha vuelto muy interesante, porque, digamos, no tiene la vacancia que tiene el alquiler temporario, el inquilino se hace cargo de pagar las expensas, internet y todos los gastos, no hay que pagarle comisión al intermediario por el check-in, check-out, o sea que el alquiler tradicional en un buen lugar es una opción de inversión muy interesante y que vuelve hoy a ser atractivo. 4%. Claro, exactamente. Sí, te dejo 4% o quizás más, más. Coincido. No sé qué otra cosa me habías preguntado. No, coincido. Eso es una dinámica que yo la noté este año. De hecho, a ver, yo soy de Mauro Inmobiliaria, nosotros siempre tuvimos alquileres. Entonces tengo la posibilidad de saber el valor, digamos, en cuánto se terminan alquilando departamentos, ¿no? Entonces, y es la primera vez que me da la relación esa que vos decís de una rentabilidad del 4%, bruta, por supuesto, y algo que no estaba pasando antes. O sea, que volvió, el DNU fue positivo en ese aspecto también, ¿no? De volver a ser atractivo el segmento inversor. Te digo otra cosa más. En los locales, por ejemplo, los locales que tenían precios de alquiler muy bajos, porque no se vendían, hoy, yo tengo un local alquilado hace 1 año y medio con un alquiler que parecía muy bajo, hoy, indexado por inflación. ¿Por IPC? Hoy, por IPC. Hoy está en un valor muy interesante. Hoy ya casi estoy en el 4% del valor teórico de venta. Bien. O sea que los alquileres vuelven a ser de locales, ¿no? Vuelven a ser muy interesantes. Pero bueno, todo depende de qué pase con el dólar y qué pase con la inflación, obviamente. Es un mercado dinámico, ¿no? Pero claro, hoy cambió esa situación. Me gustaría, para terminar, para no aburrirlo, ¿sí? Un comentario ya más teórico, de especulación. El tema es que la Argentina está cara en dólares para todos, ¿sí? Para los departamentos también, en relación con los ingresos que tiene la gente. No creo que la solución sea el crédito hipotecario, porque hoy la relación cuota-ingreso, aún en la hipótesis que tuviéramos UVA, no digo al 8%, UVA más 4%, ¿sí? Daría montos de cuotas enormes, que no creo que ningún banco convalide, aunque tomes el ingreso familiar, aunque tomes todos los parámetros que quiera. Hoy estamos lejos, porque los ingresos están muy bajos, ¿sí? Sobre todo los ingresos que toman los bancos, ¿sí? Los ingresos blancos, los ingresos con residuo de sueldo. Nosotros hace 1 año atrás, pensando en esta situación, cómo hacer para vender departamentos de pozo que también eran caros, quizás hay que empezar a pensar otras formas de venta. Nosotros habíamos empezado a desarrollar, no llegamos a hacerlo porque finalmente los departamentos se vendían sin tanta complicación, pero armar lo que sería una especie de consorcio comprador. Y un departamento de pozo, me refiero, ¿sí? De pozo, pudiéramos armar nosotros como desarrolladores un consorcio de 3 o 4 compradores que lo administra el desarrollador, que absorbe el riesgo de mora de cualquiera de los que lo integran, la diferencia la paga el desarrollador, y que garantice que ese departamento se termina y que se pone en venta. Digamos, esto
No sé si es para ahora, es para otro momento, pero me parece que hay que ser un poco más creativo en cuanto a la forma de vender un departamento, ¿sí? O venderlo, todas las otras versiones de venderlo con token o venderlo con cuotas partes chiquititas vía internet, me parece que son muy complicadas. Pero el consorcio comprador chico que administra el propio desarrollador, que elimina el riesgo de mora, ¿sí? Y que tiene un poder irrevocable de venta, me parece que puede ser interesante para desarrollarlo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte. Muy interesante. Bueno, Juanma, Fabián, ¿tienen algo más para agregar? ¿Quieren ir cerrando? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Está abierto el micrófono. Para mí va a ser un año súper interesante. Creo que sí va a ser un año de inflexión, un punto de inflexión para el mercado. Simplemente estamos hablando de velocidades. Ojalá que se dé cuanto antes. Estamos súper expectantes, hay que seguir las variables. Y con respecto a lo que decía Pai Richard, sí, por supuesto, ese momento es ser imaginativo. En Argentina, por ejemplo, no hay hipoteca de bien futuro para emprendimientos, para cosas en pozo, y somos unos pocos países de la región que no lo tienen. Yo sé que hay muchas iniciativas, muchos proyectos de ley que van en ese sentido, que todavía no han avanzado y es una pena. Es una pena que solamente tengamos crédito para unidades terminadas y no para unidades pequeñas que uno podría apalancarse bastante más. Pero bueno, hay que poner la cabeza y poner las ideas. Juanma, ¿alguna reflexión final? No, simplemente la verdad es que este es un momento, sobre todo hubo un cambio de gobierno recientemente y dado algunas cuestiones que, como vemos que normativas que cambian, cosas que por ahí aparecen que hay mayor libertad en determinadas sectores por ejemplo, de inversión, como el sector financiero y distintas perspectivas que parecen abrir un periodo diferente para la Argentina en términos de expectativas de negocio. Yo lo que siempre digo, y me parece que es importante en esto, un poco tuvo el origen de este space, tuvo que ver con eso, en tratar de mirar los fundamentos. Digo, nosotros no dejamos de hacer negocios en el sector, todos los meses cerramos operaciones, coordinamos una red, o formamos parte de una red de precios de cierre, como es el ROI, y apostamos a mirar con seriedad el sector. Tenemos que ser muy cautos cuando hablamos nosotros porque muchos de nosotros nos escuchan y hay distintos inversores particulares, etcétera, que toman decisiones sobre eso. Entonces, me parece que por ahí en el sentido del space tratar de ayudar o pensar y reflexionar juntos sobre qué es lo que está pasando en el sector, me parece que es un buen aporte para aquellos que tienen que tomar decisiones, que hagan todas las cuentas, que miren el mediano y el largo plazo, que sepan en qué segmento, no para no tomar decisiones, sino para tomarlas con mayor fundamento. Muy buena y gracias, Richard, por el comentario y la participación, sobre todo porque arroja luz sobre una parte del sector de desarrolladores que realmente hoy es un sector que muchos lo miran con preocupación porque es cierto, no es lo mismo alguien que recién arranca a hacer la obra, no es lo mismo el que la está terminando y no es lo mismo el que se dedica, no sé, a un segmento de desarrollo pequeño o mediano y a los que son grandes desarrolladores. Digo, en todos los casos amerita mirar el track record, mirar si efectivamente hay un escenario para poder continuar y terminar y poder vender ese producto que se empieza y que no se va a terminar en 5 meses, sino que va a llevar la obra 3 años, o sea que hay que mirar muy bien el largo plazo para tomar esa decisión de la mejor manera. Gracias Sole, gracias Fabi, siempre seguimos para poder seguir mirando con detalle el sector. Perfecto, bueno, hasta el próximo Space. Gracias. Nos vemos. Chau. Gracias a todos. Gracias a los que Hasta luego. participaron. Chau, chau.